Muy buenas noches. Estamos dando inicio a la Diplomatura de Asociaciones Público-Privadas. En esta oportunidad estamos con el doctor Dante Ciesa, que es consultor legal y financiero con más de 13 años de experiencia profesional, tanto en el sector público como privado, abogado senior de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del organismo, supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, o CITRAM, catedrático del curso de concesiones y régimen de la inversión privada en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como abogado asociado en el área de concesiones e iniciativas privadas del prestigioso estudio Muñiz Ramírez Pérez, Taimán y Olaya. Abogado en la Gerencia Central de Promoción y Gestión de Contratos de Inversiones e-Salud. Bueno, damos pase al doctor Dante Ciesa. Doctor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de dar inicio al programa a esta diplomatura de asociaciones público-privadas y regulación de servicios públicos, me gustaría primero que podamos conocer a uno de los participantes que está aquí presente. ¿Cuál es su nombre? André. ¿Eres estudiante de Derecho, de Administración? De Derecho. Derecho. ¿De qué facultad? Soy egresado de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Sí. Muy bien. ¿Y cómo así surgió tu interés por las APPs? Bueno, es que quiero, bueno, mi objetivo ahora está en especializarme en todo lo que es contrataciones con el Estado, y tengo entendido que las APPs es una forma es de una la forma también, ¿no? Y es bien interesante porque es bien amplio y entra de economía, dentro de la tributación, entra financieros, bastantes cosas. Entonces, es una parte más para poder capacitarme, ¿no? Qué bueno que ya tomó la decisión de llevar este tipo de programas, ¿no? Y bueno, nada, damos inicio al programa de APPs. Esto ya está. Entonces, antes de iniciar el programa, es bueno que podamos indicar algunas cuestiones preliminares acerca de la diplomatura. Entonces, esta es la estructura curricular del programa. Si bien acá se indican 10 sesiones, ¿sí? Estas 10 sesiones pues van a ser abordadas en las 8 fechas que vamos a tener la oportunidad de compartir las clases. En la sección número 1, que es una sección teórica, pues vamos a hacer una introducción del tema, un análisis de un concepto que es fundamental, que es la brecha de infraestructura existente en el país, porque hacia eso es que apunta el desarrollo de proyectos mediante algún tipo de mecanismo de contratación estatal, que ya vamos a ver. Luego en una sesión número 2, que es teórica, vamos a abordar lo que es el marco jurídico de la inversión privada. En la sesión 3, fundamentos de las asociaciones público-privadas. En una sesión 4, que es una sesión práctica, vamos a hablar acerca de los criterios de elegibilidad, que es una herramienta que está vigente y que ha sido emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas para poder determinar en un momento dado qué es mejor, una asociación público-privada o una obra pública, pero esos conceptos ya los vamos a desarrollar poco a poco. En una sesión 5, que es teórica, vamos a hablar acerca de los aspectos relevantes del nuevo marco legal en materia de asociaciones público-privadas. Estamos en una coyuntura en la cual el día de hoy se ha publicado el nuevo reglamento de APPs. En 2015 se publicó el decreto legislativo 1224, y ese decreto legislativo daba todo lo que es el marco general de las asociaciones público-privadas y proyectos inactivos. Entonces, ese marco jurídico ha sido derogado oficialmente el día de hoy. Y aquí es donde vamos a abordar todas esas novedades que trae ese marco normativo, ¿sí? Entonces, es bastante interesante porque aquí vamos a hacer una comparación entre los dos sistemas que estaban vigentes, ¿no? La sesión número 6 es una sesión práctica y es la parte medular de las asociaciones público-privadas, porque como bien decías, ¿cuál es su nombre? André, como tú decías, André, te interesa mucho aprender sobre APPs porque tiene muchos aspectos económicos y financieros. Entonces, en esta clase es que vamos a abordar cómo es que se estructura
una asociación público-privada desde el punto de vista económico y financiero. Y vamos aquí a hablar un poquito del proyecto Línea 2, ¿no? Que es un sistema de transporte masivo eléctrico subterráneo que en estos momentos se encuentra en una etapa de ejecución. Luego tenemos una sesión teórica acerca de las iniciativas privadas autosostenibles, que es un mecanismo mediante el cual la inversión privada puede promover la ejecución de proyectos, ¿no? En alianza con el Estado. Entonces aquí vamos a hablar la parte teórica, y en la siguiente sesión, en la 8, va a ser totalmente una sesión práctica y vamos a hablar acerca de una iniciativa privada autosostenible, pero desde el punto de vista del flujograma, aplicado a un caso concreto, ¿no? Toda la documentación que se tiene que presentar, toda la tramitología ante la entidad pública, el tema de la evaluación, el tema de los informes de relevancia, las declaratorias de interés, los concursos, etc. Esto lo vamos a hablar aquí. Aquí está la parte teórica y aquí está la parte práctica. Luego, un aspecto también fundamental es el diseño de un contrato de concesión. El diseño de un contrato de concesión, que voy adelantando, un contrato tiene más o menos 120 páginas, solamente de cuerpo de contrato sin incluir anexos. En anexos podrías tener tú un contrato de 900 páginas. Sin embargo, cuando hablamos de diseño de un contrato de concesión, vamos a poder conocer cuál es la estructura típica de un contrato de concesión, ¿sí? Para que ustedes puedan saber qué es lo que tienen que saber, qué es lo que tienen que conocer a la hora de poder enfrentar una situación de estructuración de un contrato de concesión. Pues un contrato de concesión tiene cláusulas de todo tipo, ambientales, de seguros, tarifarios, económicos, financieros, respecto a la construcción, respecto a diseño, operación, mantenimiento de proyectos, etc. Es un proyecto bastante complejo, es una modalidad de desarrollar proyectos bastante complejos. Entonces, en esta sesión ya estaremos preparados para poder identificar cuál es esa estructura mínima de un contrato de concesión y en qué cláusulas hay que tener mucho cuidado a efecto de impedir algún tipo de retraso o incumplimientos contractuales. Y la sesión número 10 es una sesión práctica en la cual vamos a analizar como propuesta un novedoso tipo de APPs en el Perú, que son los hospitales, ¿sí? Los hospitales de salud que han sido concesionados, que han sido de cierta forma otorgados al sector privado a través de una modalidad de asociación público-privada, o eventualmente podríamos ver toda la sesión el caso de la línea 2, ¿no? Que también es un caso bastante interesante. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta, André? ¿Todo claro? Sí, esos son los principales tópicos que vamos a abordar en las 8 fechas. Si no llegáramos a culminar en esas 8 fechas, pues yo sin ningún problema podría asistir a una fecha más o 2, las que sean necesarias para completar con esto, que es el objetivo principal del programa. ¿Ya? Entonces, análisis de la brecha de infraestructura en el país. Antes de abordar con fuerza este tema, es importante traer a colación a un pensador económico. Él se llama Thomas Piketty. Y hace unos 3 años, él salió a la palestra, se hizo muy conocido, muy famoso, porque él propugnaba una hipótesis, ¿sí? ¿Cuál es su hipótesis? La hipótesis consiste en que cada vez más los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces, esa hipótesis fue dada por él en este libro, que ya se ha vuelto famoso y que se llama Capital en el siglo XXI. Entonces, esa serie de teorías económicas que él está ahora defendiendo, que los pobres somos más pobres y los ricos son más ricos, ¿sí? Se resumen en estos 2 postulados. Dice, cuando la tasa de acumulación de capital crece más rápido que la economía, entonces la desigualdad aumenta. Eso es, en la traducción, ¿sí? Si los capitalistas cada vez ganan más dinero, se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. La desigualdad entre riquezas e ingresos, ¿qué está originando?
que se vuelva a los niveles vistos antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si tenemos, según lo que defiende este economista, una situación mundial en el cual se acentúa más la pobreza y por otro lado la riqueza, entonces tenemos que buscar ciertos mecanismos que nos ayuden a enfrentar esa, ¿cómo podría decirlo? Esa tendencia que existe en términos económicos. Una de sus propuestas propone impuestos progresivos a la riqueza. A los que son más ricos debería de cierta forma obligárseles a que contribuyan más a través del pago de tributos. Sin embargo, esa es una propuesta que la está brindando pues un economista, ¿no es cierto?, que tiene una serie de análisis estadísticos, estocásticos, etcétera. Sin embargo, no cabe duda que el desarrollar infraestructura también puede permitirnos mejorar la situación de las poblaciones, de las comunidades, de las ciudades, etcétera. Entonces, es cierto, la infraestructura ayuda al desarrollo de las poblaciones. ¿Por qué? Porque si yo le construyo una carretera a una población que nunca tuvo la oportunidad de transportar adecuadamente su mercancía, pues estoy dando la posibilidad de desarrollar un negocio, ¿no es cierto?, mejorar su calidad de vida. Si yo le doy la oportunidad de acceder a una escuela con mejores servicios educativos, con una biblioteca siempre vigente, con computadoras, con internet, etcétera, le estoy dando una oportunidad a esas personas, a esos niños, a esos jóvenes de desarrollarse. Si yo mañana implemento un proyecto de salud, voy a permitir que esas personas puedan prevenir el desarrollo de enfermedades que lo puedan afectar, porque un niño que está enfermo no puede estudiar y así sucesivamente. Si yo mañana busco implementar un proyecto, por ejemplo, de electrificación, le voy a permitir a esa persona tener algún tipo de capacidad productiva, producir algo, ¿no es cierto? Pero si vas a la sierra y te encuentras con poblaciones que no tienen o no cuentan con infraestructura para la dotación de energía eléctrica, entonces, ¿cómo pueden ellos siquiera tener una capacidad productiva si las máquinas, la tecnología, funciona con electricidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de infraestructura, ¿a qué nos referimos? A esto, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez, eso es infraestructura, ¿no es cierto? Este es un proyecto bastante interesante, del año 99-2000, es una concesión, ya vamos a ver en qué consiste, pero esto es infraestructura. No cabe duda que un proyecto como estos genera desarrollo al país. ¿Por qué? Porque permite el ingreso y la salida de personas que somos capital de trabajo, permite las exportaciones, permite las importaciones, etcétera. O sea, este tipo de infraestructura permite el desarrollo de las poblaciones. La carretera interoceánica norte, mira, es una carretera que si tú aprecias esta imagen ves que es una carretera bastante bien cuidada. ¿Por qué? Porque es una concesión en donde hay una empresa que se encarga de darle una operación y mantenimiento. Esto es infraestructura y esto permite la conectividad de las poblaciones, porque esto atraviesa la costa y la sierra. El tren, aquellas personas que viven pues en Villa El Salvador, en Villa María, en San Borja, en Cercado, en San Juan del Lurigancho, podrán dar fe que este sistema, con sus vaivenes, con sus altibajos, de cierta forma permite un rápido transporte de un punto determinado hacia otro. Desde la estación final que está en Bayobar, respecto de la otra estación que está en Villa El Salvador, te permite una rápida conectividad en 35 o 40 minutos, como máximo. Si tú tuvieras que utilizar un medio de transporte tradicional como un bus, pues tal vez te demorarías 1 hora y media o 2 horas. Es cierto que en estos momentos existen
algunas críticas respecto a la capacidad instalada que tiene el proyecto para poder transportar a los pasajeros. ¿Por qué? Porque hace falta más material rodante, ¿no? Entonces, si tú quieres subir a uno de estos vagones, probablemente ya se tendría que esperar 15, 20 minutos en horas pico. Entonces, tiene también sus dificultades, pero porque esto ya vamos a ver, tiene unos matices de participación pública y participación privada, en la cual es el Estado el que de cierta forma toma las decisiones para este tema. Luego tenemos Muelle Sur del puerto del Callao. Sí. En el caso del tren, Sí. imagino que en el contrato no ponen unas estadísticas de toda la población. Sí. Costa, proporción, todo eso. Así es. Que se ha dado en el transcurso del Todo proyecto de concesión tiene un modelo económico financiero. ¿Qué es un modelo económico financiero? Es entre otros aspectos, tiene una proyección de todo lo que son los ingresos en el futuro por todo el plazo del contrato. Que el contrato puede ser como mínimo 10 años y puede ser máximo 60. Entonces, hacen una proyección y dicen, como el contrato va a tener 30 años, hagamos una proyección de los ingresos a 30 años. Pero los ingresos, ¿de dónde provienen? Del número de pasajeros que van a subir a ese tren al día. Ponte, 600.000 personas. Y eso multiplicado por una tarifa que te cobran por pasajero, o sea, el pasaje. Entonces, eso tiene una determinada proyección. Pero lamentablemente no, sino que afortunadamente tampoco no podría decir, sino que esa tendencia que estaba proyectada no se ha cumplido, sino que la demanda se ha disparado en mayor medida. Entonces, si bien ahora tú te encuentras con un proyecto que está colapsado, hace poco, en el año 2016, se firmó una adenda número 4, a efectos que, considerando ese desborde de pasajeros en el proyecto, porque está colapsado el proyecto, se acordó o se comprometió el concesionario a invertir en mayores unidades de trenes, de estos vagones, para poder afrontar esa demanda, pero aún así no es suficiente. Entonces, lamentablemente hay errores. Así es, mayor recaudación, es cierto, pero lamentablemente cuando los contratos de concesión se otorgan, al menos en este, no es como el Jorge Chávez. El Jorge Chávez está amarrado a un modelo de demanda. ¿Qué significa? Que cuando llegas a un momento determinado de demanda de aerolíneas que quieran venir al Perú, se gatilla una obligación de construir una segunda pista de aterrizaje. Pero en este caso de aquí, en el contrato de concesión se estableció con claridad cuántos iban a ser los números de vagones. Y no estaba gatillado al tema de la demanda. Y debió ser así, debió indicarse, tu concesionario tienes la obligación que si llegas a este nivel de demanda de pasajeros y solamente tienes 10 vagones, tienes que invertir en los que sean necesarios para que estas personas se puedan transportar adecuadamente cumpliendo con determinados niveles de servicio. Es decir, tú no puedes esperar más de 5 minutos por cada vagón. O sea, si es que hay una fila grande porque hay mucha gente que viene una hora a punto, tú verás cómo gestionas ese tráfico. Ya sea que ya el tren no tenga 5 vagones, sino que tenga 10 vagones, pero tú me lo arreglas, tú me lo solucionas. Pero aquí no, porque el contrato se estructuró de tal forma que ya te decía cómo tenía que ser. El Estado le dijo, yo quiero que sea así, así y así. Y lamentablemente el Estado se equivoca al definir qué es lo que quiere a veces. Entonces, por eso es que se tuvo que firmar una adenda para que se puedan incorporar más vagones. Pero aún así, la realidad nos está diciendo que no es suficiente. Es que siempre cuando se proyectan temas proyectar la demanda es totalmente difícil. ¿Cómo tú dices, van a subir aquí 500.000 personas? Nunca se sabe. Porque podría ser que tú digas, oye, son 500.000 personas, pero al final suben 200.000, para lo cual no tienes ingresos suficientes. O puede ser que tengan 900.000, para lo cual tu capacidad instalada no es suficiente, ¿entiendes? Entonces, depende mucho de cómo es que tú puedas, de cierta forma, proyectar ese tipo de demanda. Y ese tipo de demanda se proyecta para todo tipo de proyectos. Para tema portuario, para ferrocarriles, para autopistas, para
usuarios de electrificación, etcétera. Para todo se tiene que proyectar, ya lo vamos a ver, pero como tú dices, ¿no? La obligación del concesionario debería estar ligado muchas veces a cómo es que se va incrementando el tema del tráfico. Por ejemplo, si tú te encuentras con una carretera central, la IRSA Centro, la IRSA Centro pudo haber establecido una cláusula que indica, ¿sabes qué? Inicialmente solamente vas a tener 2 carriles, ¿no? 2 carriles de ida y 2 carriles de venida. Si luego de 10 años que no se sabe cómo se va a disparar efectivamente la demanda, ves que hay mucho tráfico de camiones, entonces tu concesionario ya no estás cumpliendo adecuadamente con los niveles de servicio. O sea, que el pasajero se transporte con seguridad, rapidez, no haya mucha cola en el tema de los pagos de los peajes, ¿no? Entonces, en ese momento, se dispara la obligación y tú automáticamente tendrías que construir un carril más. Si luego de 10 años más se vuelve a disparar la demanda, un carril más. Pero para eso tenemos que contar con estudios referenciales y que haya una adecuada planificación. Porque si yo te doy en concesión te doy un derecho de vía así chiquito, tú ya no te vas a poder expandir para hacer más carriles. En cambio, si yo ahorita como Estado digo, en 30 años es posible que se cuadriplique el tema de la demanda, entonces yo te digo, te voy a dar un derecho de vía así, y construyes aquí y aquí, y en el medio lo dejas vacío para cuando tengas que construir más carriles, por ejemplo, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver en la parte de análisis de riesgos, pero ese tipo de riesgos se analiza en todo contrato de concesión, y ese riesgo de la demanda se incorpora en un capítulo determinado, ¿no? de todo lo que es la demanda. Entonces eso también es el puerto del Callao. Este puerto tiene que estar diseñado de tal forma que pueda soportar la demanda de ingreso de todo lo que son los buques. Entonces, el Estado peruano, aunque todavía estamos entrando al tema, pero bueno, el Estado peruano no está en la capacidad de diseñar una infraestructura como esto, que ojo, todo esto es un proyecto que ha sido ganado al mar. O sea, esto no existía. No es un buen gestor, ya vamos a llegar a esa conclusión, pero esto de aquí, el Estado nunca hubiera estado en la capacidad de poder diseñarlo. Y por eso que promueve la inversión privada para que, en base a la experiencia existente en otros países, vengan aquí y digan, oye, Estado peruano, no tienes área para hacer un puerto, pero aquí podemos hacer un proyecto de tal forma que se pueda construir encima del mar. Y todo esto es área ganada al mar. Y lo van a construir en la medida de lo que me arrojen los estudios de tráfico de las embarcaciones que van a llegar aquí, y del calado, del tamaño, de la magnitud. Pero ese es el riesgo del concesionario. El concesionario tiene que diseñar algo que permita el ingreso de todo tipo de embarcaciones, de cualquier tamaño, de Panamax, Super Panamax, Post Panamax, ¿no? Claro, ya vamos a ver cómo se recupera, pero aquí tú le otorgas un derecho de concesión porque es un proyecto público. Esto es un proyecto público. El Estado es el obligado a desarrollar el proyecto, pero como estando en concesión, él va a invertir y va a tener que recuperar la inversión a través de las tarifas que se van a cobrar por la estiva, la desestiva, todo, ¿me entiendes? El calado, el tema de acá también hay almacenes intermedios, todo tipo de servicios se cobra ahí. Ya vamos a ver el tema de los usuarios intermedios, ¿ya? Entonces, luego tenemos electrificación. Este también es un tipo de proyecto, por no decir el más importante, que te genera desarrollo, electrificación. Entonces, tú aquí estás viendo un proyecto que es un proyecto de energía de un sistema interconectado. ¿Qué significa un sistema interconectado? Un poste acá, tu cable, un poste acá, llega a tu casa con tu cable, ¿no? Pero en la sierra y en la selva, ¿será eficiente que el Estado tenga que colocar postes por toda la sierra cuando tú sabes que en una pequeña montaña vive una familia y en la siguiente montaña vive otra familia? ¿Cómo le colocas tú un sistema interconectado de electrificación? Hola, ¿qué tal? Bueno, adelante, por favor. ¿Cómo le podrías tú colocar un sistema interconectado de electrificación si es caro? ¿No es cierto? No es como que aquí, que en 1 kilómetro tienes 200 familias y bueno, pues el espacio es pequeño y le coloca los postes y sistema interconectado. Pero en la sierra quizás el sistema no sea eficiente y el Estado lo que hace es tomar una decisión.
y dice, ¿valdrá la pena que yo invierta 1 millón para poner 2 torres para iluminar a 3 familias? No te lo coloca, ¿no es cierto? Por eso que en algún momento determinado el Estado puede tomar la decisión de buscar mecanismos alternativos para desarrollar proyectos de electrificación. ¿Qué proyectos alternativos se podrían generar? Energía a través de paneles solares. Entonces, discúlpame que te interrumpa, ¿cómo te llamas? Raúl Curi. Curi, ¿abogado? Sí. ¿Dónde trabajas? Ministerio de Transportes, concesiones en comunicación. ¿Tú eres amigo de Eric Salazar? ¿No? Ya, comunicaciones, perfecto. Electrificación, volvemos. El Estado lo puede desarrollar directamente. O sea, el Estado puede desarrollar directamente un proyecto de electrificación. ¿Y cómo lo podría hacer? A través de una empresa pública. Todavía existen empresas públicas. Una de esas, por ejemplo, se llama Adinelsa. Adinelsa es una empresa pública del sector energía y minas que depende presupuestalmente de FONAFE. ¿Y qué es lo que hace Adinelsa? Tiene como objeto social el de promover y desarrollar proyectos de electrificación en zonas rurales. Pero Adinelsa es el Estado. Entonces, Adinelsa, ¿qué es lo que hace? Pues al ser Estado, se somete a todo lo que son sistemas administrativos públicos o del Estado. O sea, no es lo mismo el funcionamiento de una empresa pública que de una empresa privada, ¿o será lo mismo? No, en una empresa privada, si tú eres un empresario privado y tú tienes que comprar medicamentos para vender medicamentos porque eres Torres de Limatambo, una botica, tú mañana vas y le compras a él, o le compras a un amigo y mañana mismo está colocada ahí la mercancía. Pero si tú eres el Estado, ¿tú podrás comprar directamente? No, tú tienes Sistema Nacional de Contratación con el Estado, Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora se llama Invierte.pe, Sistema Nacional de Contraloría, Sistema Nacional de Contaduría, Sistema Nacional de Presupuesto, de Endeudamiento. Tienes un conjunto de sistemas administrativos que no te permiten a ti como empresa pública ser ágil, sino que si tú quieres contratar, tienes que iniciar una serie de procedimientos administrativos. La publicación, que el concurso, que las tachas, que las impugnaciones, que las judicaciones. Estás así, como Estado peruano. En cambio, el privado, al ser privado, no se somete a ningún tipo de esas reglas públicas. Entonces, Adinelsa, volviendo a Adinelsa, empresa pública, identifica en el sur del país 500 familias o 1000 familias y sabe que tiene que dotarlos de energía eléctrica, pero que si desea tener una alternativa como esta, que está diseñada para la costa, que son sistemas interconectados, o para algunas ciudades puntuales, pues simplemente sabe que no le va a alcanzar la plata. Entonces busca otros mecanismos. ¿Y qué es lo que viene haciendo Adinelsa? Contrata, lo que hace es diseña, formula unos proyectitos. O sea, el diseño de ese proyecto se llama proyecto a nivel de perfil. Es un proyectito. ¿Qué es un proyecto? 40 páginas en las cuales, a través de tu economista o tu ingeniero de la oficina de programación de Adinelsa, dicen así, son 500 familias, necesitamos 500 paneles solares, cada panel solar hemos averiguado que cuesta $1000 y cada panel solar te da la posibilidad de tener energía para tener 3 focos por 3 horas y tu radio y nada más. O sea, es como una investigación de mercado, pero a nivel público, y que te va a permitir tener datos para poder tú desarrollar el proyecto, implementarlo, ¿ya? Pero lamentablemente, esa formulación del proyecto se hace mediante un sistema administrativo. Ahora se llama Invierte.pe. Y ya lo vamos a ver también acá un poquito más. Pero luego cuando pasa ya, luego que ya tienes tu documento que se llama perfil, ¿qué te corresponde? En algunos casos pasa un documento que se llama factibilidad. Depende de la cuantía. ¿Qué te corresponde? Ya tienes todos los estudios preparados para que tu funcionario recurra a otro sistema administrativo que se llama
sistema de contrataciones con el Estado, que es una forma de contratación pública. Contratas y vienes con tu empresa, presentas una propuesta, ganas la propuesta más barata y firmamos un contrato. Ese contrato tiene un plazo de 3 años como máximo. Entonces, te encargas tú de implementar los 1000 paneles solares ahí en esas zonas alejadas de la sierra de la selva. Y tú ganas tu plata y tú te vas. Y Dinelsa dice, bueno, gracias, recepciono los paneles solares, los pruebo, están funcionando, y ahora Dinelsa se tiene que encargar de brindar el servicio. ¿Cuál es el servicio? Que siempre estén funcionando esos paneles solares. Porque si yo le instalo el panel solar, no es para que no funcione, es para que esté funcionando al menos de lo que yo tenía proyectado, que es 3 horas al día, 3 foquitos, una batería, tu radio para que escuches RPP, ¿no? Pero desde el momento que tú le entregas a Dinelsa, por ejemplo, o recibe esos paneles solares, a partir de ahí empieza la desgracia de todas esas familias que se dan cuenta que cuando se malogra el panel solar, no tiene quien lo repare. O a Dinelsa se da cuenta que no tiene cómo cobrarle a esa persona, porque igual tienen que pagar una tarifa. ¿Tú pagas luz? Sí, ¿no es cierto? En la sierra también pagan luz. Entonces te encuentras con que esos proyectos no son autosostenibles. Lo que a Dinelsa no puede gestionar ese proyecto. Y por lo tanto, los paneles solares, si no le das mantenimiento en un año y medio, ¿qué sucede? Se dañan, se deterioran, caen obsoletos, se los roban, se pierden las baterías, etc. Entonces, podrías tú recurrir a un mecanismo de asociación público-privada para engancharte contractualmente con un inversionista privado que esté interesado ¿en qué? En dotar de energía eléctrica a estas comunidades o a estas poblaciones. Pero la obligación de este concesionario va más allá de lo que se hace en un proyecto, en un contrato tradicional, en donde el plazo solamente son 3 años. En una concesión el plazo mínimo son 10 años. ¿Y qué te permite eso? Que el concesionario diseñe el proyecto. Porque el Estado peruano le va a decir al mercado en algún momento determinado, yo quiero que esas 1000 familias tengan electricidad. ¿Y sabes qué más? El Estado no te dice absolutamente nada más. El Estado te dice, yo quiero que las 1000 familias tengan energía eléctrica. Y tú dirás, ¿eso qué quieres? Sí. Y tú vienes con tus paneles solares, tú vienes con una propuesta que dice, nosotros perforamos la tierra y extraemos energía eléctrica y de ahí la repartimos. Otro puede ser que no, nosotros hacemos un proyecto de energía eólica con una serie de hélices que giran y te dotan de... ¿Me entiendes? Cada uno viene con su propuesta. Pero el Estado, ¿qué busca? Que esas 1000 familias tengan energía eléctrica. Si tú diseñas un proyecto con energía solar y tú con energía del viento, no tengo ningún problema, porque tú también lo vas a financiar. O sea, tú vas a buscar la plata para poder poner los 1000 paneles fotovoltaicos, para que la gente pueda, la mano de obra pueda estar ahí instalándolos todo, ¿no? Tú te encargas de construir, en caso tengas que construir algún tipo de central para recargar las baterías de esos paneles solares, tú te encargas de construirlo, tú te encargas de equiparlo, de implementarlo. ¿Y sabes qué? Luego de los 2 años de implementación o del año y medio de implementación, tú te haces responsable porque esos paneles fotovoltaicos siempre funcionen.